Samuel capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Amén. Gloria al Señor. Oremos a Dios. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias, Señor, por los hermanos que nos escuchan, que están a través de este medio, Dios. Te ruego, Padre Santo, que nos bendiga, que nos ayudes, Señor, que nos respalde, mañana pueda llegar conforme a la necesidad de todo. Oh Dios eterno, te lo pido en el nombre y amén. Pueden. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta mañana bajo un tema, y es el antropocentrismo, un enemigo de la iglesia hoy. Amén. Repita conmigo, por favor: el antropocentrismo, un enemigo de la iglesia hoy. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el pasaje que leemos, Dios está hablándole a Samuel, porque Samuel se entristeció. Samuel se entristeció de escuchar al pueblo que le dijera a Dios: Samuel, que nos administren de la manera que nos están administrando. Queremos un rey de entre los hombres. Así, el plan administrativo del pueblo de Israel venía de parte de Dios. Así que lo que el pueblo estaba diciendo es: queremos cambiar el plan, cambiar la estructura que Dios nos ha entregado. Y ahora queremos un líder dentro de nosotros y un rey dentro de nosotros. Amén. Y eso le dolió a Samuel. El pueblo tenía razón en algo. El pueblo se estaba quejando porque los hijos de Samuel no se estaban comportando a la altura de quienes ellos eran. Así que ellos dijeron: es que tus hijos no se comportan bien, Samuel. Por lo tanto, queremos que se cambie la estructura. Pero hasta ahí tenían razón, pero el pedir el cambio no era de ellos. La administración y el diseño administrativo era de Dios, no de los hombres, no del pueblo. Así que ellos estaban colocando a Dios a un lado y estaban pidiendo un rey dentro de ellos. Amén. Y el Señor le dijo a Samuel: Samuel, escúchales lo que dice, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí, dijo Dios. Amén. Hermanos, ese acontecimiento, desplazar a Dios y darle trascendencia al hombre y ubicar al hombre en un lugar más importante o de mayor relevancia, eso se llama antropocentrismo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, del antropocentrismo, y es un peligro dentro de la iglesia. Amén. Que a veces usted y yo podríamos pensar, pero no lo veo, no pareciese que está en medio nuestro, pero hermanos, está muy cerca de nosotros que vivamos de esa manera. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? La palabra antropocentrismo viene de una palabra griega que es antropos, y antropos es hombre, y kentron, que traduce centro. Lo que quiere decir la palabra antropocentrismo es: el hombre es el centro. Amén. El hombre toma el lugar principal. Y permítame decirle, el significado de esta palabra es concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas
y el fin absoluto de la creación. Eso es el antropocentrismo. Sencillamente, hermanos, es la manera en que el hombre asume una posición donde él es el centro de todo. Gloria al nombre de Jesús. El antropocentrismo no es nuevo. Ha estado en la historia y se calcula que desde por allá de la Edad Media ya se tenía este pensamiento dentro de la sociedad. Pero el pensamiento del antropocentrismo tiene un principal propósito y es sacar el teocentrismo. Así que aunque algunos dicen que viene de la Edad Media, el pasaje que estamos leyendo tiene cerca de 4000 años atrás y ya el pueblo de Israel estaba viviendo el antropocentrismo, sacando, colocando las cosas de Dios y la dirección de Dios para traer a un hombre a que fuese quien administrase. Amén. Digamos gloria a Dios. Pero hermanos, el propósito de este pensamiento es poco a poco ir sacando el pensamiento de Dios y a Dios del escenario y de quién es Él. Y es algo que nosotros como iglesia necesitamos pensarlo, analizarlo y conocerlo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Del antropocentrismo podemos decir que en los últimos años también han surgido a partir de él otros movimientos. El feminismo es uno de los movimientos que ha venido del antropocentrismo, de darle la fuerza y el lugar a los seres humanos, al hombre, y cuando hablo del hombre está incluida la mujer. De ahí ha venido el feminismo y es otro movimiento que le ha hecho gran daño a la sociedad, sin decir que no ha brindado algunas oportunidades valiosas a la mujer en sus derechos, en su vida, en su caminar, en las oportunidades. Pero déjeme decirle, el feminismo ha venido destruyendo a la sociedad y al mundo de hoy, porque se salió de su cauce, se salió del diseño divino, se salió de lo que se esperaba y se ha llegado a niveles donde ni Dios lo aprueba, donde la misma sociedad se da cuenta que se está autodestruyendo. Pero también incluso las mismas mujeres se dan cuenta que el feminismo llegó y siguió de largo y ha hecho gran efecto en la estructura, en la forma y en la vida de nuestra sociedad. Pero hermanos, esto del antropocentrismo no es nuevo. Así que, aunque se dice desde la Edad Media, ya desde la antigüedad los césares en Roma y en otros imperios lo defendían, lo propagaban, lo anunciaban y querían mostrar al hombre como el centro de todo su esquema y de su estructura. Déjeme decirle, hermanos, trayéndolo a nuestro tiempo, estamos viviendo un tiempo y un periodo de la iglesia donde la iglesia necesita estar ubicada quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque estas figuras y estas filosofías de las que he venido tratando de hablarle durante gran parte de este año, quiero decirle, poco a poco se van metiendo a la iglesia. Poco a poco van entrando a través de nuestros jóvenes, a través de lo que usted ve en los medios, y va afectando nuestra manera de pensar. Y a lo último nosotros vamos entrando dentro de ese esquema y la iglesia termina caminando sin darse cuenta, permeada, y la palabra permeada es infiltrada por diferentes filosofías de pensamiento. Y yo quiero decirle, hermano, nosotros necesitamos entender y hacer una diferencia muy grande. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Amén, amén, hermanos. Nosotros necesitamos hacer una diferencia y tenerlo muy claro, que el que merece la gloria es Él, que el Señor es Él. Amén. Que el Creador es Él, que el Salvador es Él,
que el diseñador es Él, que el autor es Él, que el centro de todo es Él. Amén. Amén. Hermanos, el sistema religioso se va permeando a través de las diferentes filosofías. Por eso usted va a encontrar que en muchas iglesias ya los que predican no se les llama pastores. Ya tienen un nivel más alto. Y a ellos hay que rendirles una pleitesía. Hermano, déjeme decirle, la Biblia dice, al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Y yo no quiero decirle que usted tiene que rendirme pleitesía. No, nunca. El pastor en la Biblia, algún día enseñaremos de ello, es una figura al cual se debe acatar, se debe respetar. Pero hermano, eso es diferente a hacerle pleitesía. Pero el mundo de hoy está trayendo algunos esquemas de la filosofía para darle al hombre el centro y ir desplazando algunas cosas del culto y de la adoración a Dios. Así que en muchos lugares, hermano, el centro ya no es Jesucristo. El centro es el hombre, es el que dirige, es el que preside, es el que se autonombra. Pero yo quiero decirle, hermano, que usted y yo sigamos entendiendo que el centro de todo en este recinto se llama Jesucristo, aleluya, y que para Él es toda la gloria. Amén, amén. Pero hermanos, yo quiero que usted entienda la importancia de esto, porque el antropocentrismo es un enemigo de la iglesia y se está entrando poco a poco. No solo por los líderes, los hermanos, sin darse cuenta, están cayendo a un pensamiento antropocéntrico. Y lo vamos a mirar en un momento. Déjeme decirle, hermano, si usted y yo queremos vivir el avivamiento, hermanos, va más allá de cantar. Avivamiento va más allá de un grupo de alabanza y de una iglesia que salta y se mueve al ritmo de la alabanza. Eso puede llamarse hasta cierto punto avivamiento, pero dentro del contexto bíblico, el avivamiento va mucho más allá de eso, hermano. El avivamiento es cómo vive un cristiano. ¿Quién es el cristiano? En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el barrio, con los amigos, con los vecinos, con sus empleados, con sus jefes. Hermano, esto es muy importante entenderlo, porque nosotros a veces decimos, es que no hay avivamiento en la iglesia. Pero ¿qué es avivamiento para ti? Avivamiento, hermanos, es cuando un cristiano vive el evangelio, cuando un cristiano vive el gozo del evangelio, cuando un cristiano, hermano, su vida está avivada de tal manera que donde está, vive para Dios, alaba a Dios con su vida, con su mente, su corazón, sus actos, sus hechos, sus palabras. Amén. Así que nosotros hace un tiempo atrás pensábamos que avivamiento era porque la iglesia que mejor cantase, la iglesia que tuviese los mejores coros y que la iglesia se moviese. Pero hermanos, salíamos de puertas afuera y no había avivamiento. Así que el avivamiento tiene que estar aquí y tiene que estar afuera. Amén. Tiene que estar aquí, tiene que estar en mi casa, frente a mi esposa, mis hijos, mi familia, mi hogar. Ahí está el avivamiento. Y yo quiero decirle algo, hermano, para que tengamos ese avivamiento y para que ese avivamiento esté en nosotros y permanezca en nosotros, nosotros tenemos que volver a darle el lugar a Jesucristo, volver a colocarlo a Él como el centro de mi culto, de mi adoración, de mi servicio, de mi cantar, de mi venir a la iglesia, hermano. Si yo le doy a Él el lugar, yo le quiero decir, entraremos en avivamiento. Amén. Amén. Hermanos, el hombre debe entender que el que es beneficiario del favor de Dios es el hombre, no Dios de nosotros. A veces nosotros
no voy. Pero se me olvida que el que es favorecido es el hombre, no es Dios. Entonces no hago. Bueno, pero se te está olvidando que Dios no te debe nada, tú se lo debes todo a Dios. Y cuando yo empiezo a pensar de esa manera, el antropocentrismo está en mi vida. Porque entonces no es porque yo se las debo a Dios, pareciese ser que Dios me debiese. Amén. El antropocentrismo ha reclamado todos los derechos del hombre, pero en todas las el ser humano, en todas las libertades, ha venido haciendo cosas. Y es que yo tengo derecho, y es que yo tengo derecho. Pues tanta libertad ha llevado al ser humano a que llegó al límite y siguió de largo. Pero eso también nos pasa en la obra de Dios. Así que ya no es Dios el centro de admiración, ni por el que yo vengo, ni ante el cual yo me rindo, como decía la hermana esta mañana, ante el cual yo me rindo, sino que cualquier cosa en mi capacidad, en mi función, en mi pensamiento, entonces me dicen, no, es que si no es así, yo no voy. Es que si no es de esta manera, no estoy. Es que si no lo plantean de esta manera, entonces que no cuenten conmigo. Oh hermano, pero cuando Dios es el centro, Él es el, yo solo estaré dispuesto a decir, habla Señor, que tu siervo oye. Señor, yo esta mañana soy un privilegiado de estar aquí. Señor, el que yo pueda cantar un coro es una bendición muy grande, Dios. Amén. Amén. Hermanos, reconocer a Dios como el centro nos va a ayudar a que lleguemos a ese avivamiento que queremos. De hecho, le quiero decir, el avivamiento de años atrás en muchos lugares y en muchas de nuestras congregaciones se debía a que todo lo rendíamos ante Dios y no nos movíamos sin consultar a Dios. Amén. Es que me va mejor en tal lugar, entonces económica. Mi pensamiento no es si Dios es el dueño, es si a mí me va. A mí me parece que esta opción es mejor. A ti te parece, pero hace un tiempo atrás, yo recuerdo, hermano, mire, yo tenía 18 años, terminé mi colegio secundaria y estaba trabajando y se me acercó un amigo y me dijo, Díaz, ustedes saben que en los colegios se llama por los apellidos, se conocen por los apellidos. Díaz lo estaba buscando. Y le dije, ¿qué será? Y me dijo, tengo un negocio para ti, para que nos vayamos para Aruba. Y yo le dije, si he de ir allá un día, será en la voluntad de Dios. Hermanos, y déjeme decirle, nos movíamos pensando en qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Tenía esa edad cuando un amigo me dijo, Díaz, vámonos para Estados Unidos y vamos a hacer esto y aquello. Y yo le dije, ¿sabes? Déjame, yo lo consulto con Dios, porque no sé si yo estoy preparado para irme a Estados Unidos y enfrentarme a un lugar donde no pueda tener la iglesia cerca, donde no pueda escuchar la palabra seguido, donde yo no pueda congregarme. Hermano, le estoy hablando de hace 28 años atrás. Decisiones no estaban enmarcadas en qué me va mejor a mí, qué me parece más bonito, dónde satisfago mi deseo de sentir bien a mí, cómo yo me puedo acomodar mejor. Hermano, en ese tiempo nosotros decíamos, las comodidades a un lado, primero Dios, aleluya. Él es el centro de mi reconocimiento, de mi alabanza y de mi exaltación. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanos, yo se los he contado, pero déjeme, yo se lo traigo un momento. Cuando había una confraternidad, mi mamá se levantó muy temprano, 5 de la mañana, y hacía el almuerzo, y nos íbamos, mi papá, mi mamá y 6 hijos, a la confraternidad. 3 cultos. Y yo no le quiero decir que tengamos que hacer los 3 cultos para que
para que haya avivamiento. No, lo que le quiero decir es la importancia. Hoy sí no se nos acomoda, hoy nosotros poco nos sacrificamos por las cosas de Dios. Así que hay personas que dicen, no, si el culto es muy temprano, es que a mí me gusta dormir hasta tarde. No, es que yo no entiendo, no comprendo muy bien el idioma para los negocios, para que le paguen plata, para comprar, para vender, pero tan raro en el culto no mucho. Así que nosotros nos íbamos y todo el día nos encontrábamos con Dios y volvíamos a la casa en la noche y el almuerzo lo teníamos allá. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que en ese momento había algo en nuestra vida y en nuestro corazón, que Dios no es por si me queda tiempo, Dios no es por si el horario se me acomoda, Dios no es por si de pronto el carro se me facilita, Dios no es por si de pronto yo lavo la ropa y si me queda tiempo iré al culto. No, hermano, Dios es primero, aleluya. Él es el centro, Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el autor. Gloria al nombre de Jesús. Oh, diga gloria a Dios, hermanos. Dios no es el segundo. Dios no es por si nos queda espacio, jóvenes, iglesia, hermanos, amigos. Ese es el antropocentrismo, que todo se acomode a mí y si me queda tiempo, Dios. Me hace desplazar a mí mi tiempo con Dios y cualquier cosa me hace enojarme. Si le meten un pellizco a mi niño allá porque se manejó mal, hermano, eso me hace que yo no vuelva a la iglesia. Pero en la escuela lo han pellizcado, en la escuela que vaya a hacer eso con el niño de nadie. ¡No! Pero nosotros, cualquier cosa nos hace desplazar a Dios. Y Él es el primero. Él es el centro. Y si usted y yo no lo entendemos, hermano, déjalos. Ellos no quieren, déjalos. Hay gente que dice, pastor, pero es que la palabra es dura. A veces uno dice, bueno, los voy a dejar. Como que Dios dice, déjalos. Hermano que está aquí, Dios es el centro. Amén. No somos usted ni yo. No son los líderes. No es la organización. El centro es Dios. Amén. Cuando Dios es el centro, mis reuniones tienen que ver con Él. A veces las personas se reúnen a hablar de la iglesia, a hablar del sistema, que no estoy de acuerdo, que no, hermano, porque Dios ya no es el centro. Porque cuando Dios es el centro, para ti es una oportunidad. Mire, déjeme traérselo a cuando algún día hablábamos del enamoramiento. Cuando uno está enamorado, todo lo de esa otra persona es bonito. Todo. Usted no le ve peros. Y a usted le dicen, no, pero mire. Y usted tiene la respuesta. Porque ese enamoramiento hace eso. Hermanos, si Jesucristo es el centro, para mí estar aquí es una oportunidad. Un culto es una oportunidad. Un coro que nos dejen cantar, quisiéramos cantar más, pero si nos dejan uno, será una alabanza para Dios. Si Jesús es el que va al chino a comprar, va a Preismar a comprar, va a Dewey Center a comprar, va a las reuniones, va al hospital, va a todo, pero que al culto no puede venir. Así que hay gente que se está cuidando de venir aquí, pero tiene que ir a trabajar, tendrá que ir a estudiar, tendrá que abrir el negocio. Y déjeme decirle,
Los que estamos aquí no vamos a tomar, no nos vamos a bailar, no nos vamos a arriesgarnos a sitios donde se propaga el virus. Pero hermano, como Dios no es el centro, entonces fácilmente yo lo desplazo y digo, es que pastor, tengo que cuidarme y tengo que poner mucho cuidado. Pero Dios dice a veces, bueno, pero si revisaras los 7 días de la semana, ¿dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? ¿Con quiénes hablaste? ¿Qué negocios hiciste? ¿A qué supermercados entraste? ¿Con quiénes hablaron? Te vas a dar cuenta que ya no estoy ocupando el primer lugar. Hermano, cuando Él es el centro, usted dirá, yo tengo un protocolo, pero yo viviré para Dios. Yo alabaré a Dios. Yo exaltaré a Dios. Yo le daré la gloria a mi Dios. Oh, aleluya, diga gloria a Dios. Hermanos, Él es el centro. Amén. Y yo aprendí, a veces las personas que piensan como piensa uno, a veces les parecemos extraños a otros. Pero no es que seamos extraños. Es que lo que Dios dice, Él lo dijo. Así que hay gente que dice, pastor, es que usted... No, es que yo piense así. Es que quizás tú te estás colocando como el que manda. Y aquí el que manda no somos nosotros, aquí el que manda es Él. Y lo que Él dice en su palabra, hermano, no, yo no lo puedo acomodar a mi manera. Es a la manera de Él. Yo no estoy de acuerdo, pero es que no es, Dios no dijo si tú estabas de acuerdo. Él es el Señor. Si no, Él no es el centro, eres tú y tus pensamientos. Yo no hago eso, pastor. Bueno, es porque tú te estás sentando en el trono. Quiere decir que el más importante eres tú. Yo no cambio esto. Quiere decir que tú te estás sentando en el trono de la autoridad. Hermanos, cuando el centro es Dios, todo es diferente. ¿Sabe? Había comprendido la importancia de Génesis 1:1 como hoy. Nunca. Uno lo escucha, los niños se lo aprenden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben? Yo nunca había entendido la importancia de ese versículo y por qué es el primer versículo de la Biblia. Y cuando alguien lo decía, yo mismo pensaba, yo decía, ¿por qué la gente dice siempre ese versículo? Pero un día me di cuenta, claro, Dios quería enseñarle al ser humano que el primero en todo, que el creador de todo, que el que hizo el cielo, la tierra, a usted y a mí y todo lo que existe, no es la ciencia, no son los hombres, no es los poderosos, no es nadie. Él es el principio. Yo no lo había entendido. Y un científico dijo, si a ese versículo se le hubiese prestado atención, los ateos no estarían hablando lo que hablan hoy. Pero desde la iglesia no lo hemos entendido. Ponerse y decir, Él es el primero. Él es el principio. Antes de todas las cosas, Él está. Amén. Hermanos, Él es el autor de todo. No nosotros. Iglesia, el reconocimiento es para Él. Amén. Por eso en toda la Biblia usted lo encuentra que para Él es la gloria. Y Él no le da la gloria a nadie más. Y cuando usted llega al libro de Apocalipsis, usted va a encontrar, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis, que la palabra de Dios nos está diciendo, y cada vez que los seres vivientes y acción de gracias al que está sentado, el que está sentado en el trono es Él, al que vive
por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor, de recibir, escuche esto, la gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, hermano, hágase para un lado, coloque a un ladito lo que usted piensa que son sus derechos y mis derechos, y digamos: aquí el que dice es Él. Si me tienen en cuenta, eso no debiera de estar. Si me llaman, eso no debiera de existir. Es que toda la gloria es de Él. El reconocimiento es de Él. Hermanos, Apocalipsis 4 dice: y colocaban sus coronas delante de Él. ¿Sabe qué hay que hacer? Coloque su vida, su corona, su posición, su dinero, su tiempo, su sabiduría. Hermano, eso no es lo que nos da trascendencia a nosotros. Coloque todo eso a un lado y dele la gloria al que la merece. Aleluya. Porque el que merece la gloria se llama Jesucristo. Oh, aleluya. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? No se la quite. Y yo quiero decirle, pareciera extraño que hablemos de quitarle la gloria a Dios aquí. Pero sabe, muchas veces nosotros le hemos quitado la gloria a Dios. Su actitud y mi actitud muchas veces nos lleva a que usted y yo le quitemos la gloria a Dios. Lo hemos hecho más veces de lo, hermano. Si Él es el que tiene la gloria, usted va a correr para encontrarse con Él. Créame, el solo hecho de que usted y yo no corramos por Él quiere decir que Él no es el centro de todo. El solo hecho de que usted y yo no podamos brindarnos ante Él con todo es porque Él no es el centro. Y la gloria es para Él. El Señor dijo: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la gloria solo es de Él, por Él y para Él. Amén. Amén. Hermanos, para que hubiese Pentecostés, allá en el libro de Hechos capítulo 2, cuando se narra la historia del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, el primer versículo también nos inquieta. Porque lo primero que comienza diciendo es: estaban todos unánimes juntos. Que había una actitud del corazón, donde ellos no dijeron: es que yo, es que el culto, es que Pablo predica hasta medianoche, es que esto y aquello. Ellos dijeron: estaban todos unánimes juntos. Usted quiere una condición para que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Hágase a un ladito usted. Deje a un ladito sus principios, sus derechos. ¿Quién es usted? La hermana que se sentó a mi lado, el hermano que se hizo a mi lado. Es que yo no le hablo, es que como que no me va bien. Es porque está sentado en el trono equivocado. Pero hermano, cuando usted dice: es que Él es Dios, y para mí Él es el Señor, y para mí Él es el que es digno de la gloria, hermano, será una
una condición para que usted hable en nuevas lenguas y para que el Espíritu Santo de Dios repose sobre su vida. Necesitamos poner el antropocentrismo a un lado y que la gloria vuelva a ser de quien es la gloria. Y la gloria solo tiene un dueño, y ese dueño se llama Jesucristo. Él es el Señor de la gloria. Oh, aleluya, dele ese aplauso al Señor en esta mañana, hermano. Oh, todos queremos avivamiento, todos queremos Pentecostés, todos queremos que Dios nos bendiga. Pues es el momento de hacernos a un lado. Cambie de silla, hermano. Aleluya. Yo creo que vamos a tener que cambiar de silla, porque creo que nos sentamos en el lugar equivocado. Aquí el que tiene toda la gloria es Él. Y cuando Él habla, se obedece. Hermanos, palabra de rey, si no se obedecía, se moría. Eso no, un rey no admitía en la obra fuese cuestionada. Hermano, la palabra de Dios